Gloria a Dios. Así que hoy vamos a hablar un tema muy interesante y el tema se llama Enfrentando nuestros miedos. Yo sé que ustedes han escuchado hablar del temor, han escuchado hablar de temas como estos, pero como la palabra es multiforme, la palabra no regresa vacía, la palabra siempre nos deja algo nuevo. El Señor nos va a hablar de diferentes formas, de diferentes maneras para todo lo que cada uno de nosotros pueda estar viviendo en un tiempo como este. Yo sé que son tiempos delicados, son tiempos donde wow, tanto la media como las situaciones de vida, como lo que podemos estar cada uno de nosotros pasando, bien sea en situaciones económicas, en cuestiones de papeles migratorios, en algo con nuestros hijos, en algo con lo que sea. El enemigo va a usar su arma más fuerte y es el temor. Así que en el nombre de Jesús, hoy vamos a estar hablando de cómo podemos enfrentar nuestros miedos y qué debemos hacer para contrarrestarlo. Porque si la palabra del Señor nos dice que no temamos, ¿verdad? Y uno, no sé si alguna vez lo han escuchado, lo han leído, y hay muchos reels y todo este tipo de información que podemos ver a través de las plataformas, de las redes sociales, y te dice que la palabra de Dios aparentemente nos dice que hay 365 veces la palabra dice no temas. Sin embargo, el número está un poquito errado. Es muchísimo más de 365. Es aproximadamente como 427 veces, donde el Señor nos está diciendo, no temas, no temas. Y de ese maravilloso Dios que nos dice, no temas, de esa palabra que el Señor nos ha dejado, que es nuestro Señor Jesús, quien vivifica nuestro ser a través de su palabra, de eso yo vengo a hablarles, donde hoy la palabra nos dice acá, enfrentando nuestros miedos, porque no debemos caminar en temor y sabemos que el Señor, si ya lo dice, es porque nos está dando como una especie de, ¿sabe?, de consejo. No camines de esta forma porque yo estoy contigo, porque yo no te voy a dejar, yo no te voy a desamparar. Sin embargo, ¿verdad? Generalmente solemos tener miedo a lo desconocido. Miedo a aquello que podamos en nuestra mente estar pensando que nos va a acontecer, porque qué tremendo. Miren, la ciencia dice algo y se los quiero leer y yo quise buscarlo para no equivocarme. Y nos dice, es una observación muy psicológica, pero también es una estadística y nos dice que la mayoría de las preocupaciones que tenemos nunca llegan a suceder. O sea, qué tremendo es preocupar nuestra mente en algo que no va a suceder, pero que como obviamente uno empieza a pensar y a pensar y a pensar que esto es lo que me va a acontecer, que seguramente puede pasar esto, que seguramente puede pasar lo otro, resulta que el 90% de las cosas por las que nos preocupamos nunca suceden. Han hecho estudios, la estadística lo muestra, los científicos que obviamente estudian la parte de la neurociencia y todo lo que tiene que ver con la psicología y todo lo que tiene que ver con esa parte humana. Resulta que nos dice que nosotros en nuestra mente, que es tan maravillosa y tan creativa, hacemos o producimos unos escenarios negativos que son hipotéticos, que literalmente no está ocurriendo nada ni va a ocurrir, pero que en realidad nosotros nos preocupamos tanto por problemas que solamente lo creamos en nuestra mente. Que allí en nuestra mente nos formamos aquello y nos habla aquí la psicóloga, ¿verdad? Y nos dice, porque el cerebro no discrimina entre la realidad y la imaginación. Entonces, qué tremendo es poder entender que nosotros mismos, con esa creatividad tan bella que nos ha dado nuestro Dios y nuestro Padre Eterno, en vez de usarla para, o sea, crear y creer algo maravillosamente bueno, aún a pesar de lo que podamos estar viendo, le estamos dando cabida al diablo para que él también, en su creatividad negativa, nos llene, nos infunda su temor, nos infunda el miedo, nos estamos con una fe maravillosa, pero empieza a permear nuestra fe para hacernos dudar, para hacernos caer, para hacernos pensar que Dios se ha olvidado de mí. Y saben que este tipo de pensamiento preocupante
se llama ansiedad anticipatoria. No ha pasado nada, pero yo voy a anticipar que me va a pasar. Y me voy a preocupar y voy a hacer que el cortisol de mi cuerpo empiece a segregar de una forma tremenda y además que es como un veneno para nuestro cuerpo. Pero resulta que esto yo lo voy a hacer para que definitivamente, ¿verdad? El enemigo, por supuesto, que nos odia y que sabe que puede atacar nuestra mente de esa forma, entonces allí él toma toda una cancha y nosotros le estamos permitiendo a él atacar nuestra vida de esa manera. Porque muchas veces cuando esto pasa, ¿verdad? Porque entendemos que no está pasando, que no es real, pero ya estamos avanzando en lo que tiene que ver con esto y que entonces me va a pasar y si pasa esto y si viene la policía y si me pasa lo otro y si me mandan a desalojar y si entonces y sí, ese es el punto del diablo. Y es que si me pasa, ¿y qué pasa si no te pasa eso? ¿Por qué tenemos que pensar lo negativo en vez de pensar y de darle toda la credibilidad y todo lo que necesita nosotros como hijos para escuchar lo que Dios dice, para prestarle al Señor la atención que corresponde y decir, ¿sabes qué? Señor, en el nombre de Jesús, yo voy a escuchar lo que tú tienes para decirme, yo voy a leer y yo lo voy a proclamar, yo voy a empezar a hablar tu palabra, yo voy a empezar a derrumbar toda fortaleza mental que el enemigo está tratando de hacer para que yo viva en la ansiedad, porque hay gente que, ojo, y eso nos puede pasar a todos en algún momento de la vida. Tal vez a mí me llegó a pasar en algún momento cuando no tenía a Cristo y no conocía la palabra de la manera que hoy la conozco. Pero incluso, aún hasta los que podemos tener la palabra muy impregnada en nuestro espíritu, nos puede llegar a pasar. Porque nadie quiere escuchar un diagnóstico negativo. Nadie quiere pensar que de pronto hay algo que está pasando, aconteciendo y de pronto sí, o sea, es normal, como un ser humano normal, porque Dios nos creó con emociones, con sensaciones, por supuesto. Lo que no podemos permitir, porque la Biblia también llama al temor un espíritu. Entonces no podemos darle cabida al diablo y que el espíritu de temor se instale aquí con nosotros, porque no podemos aceptar eso. Porque yo sé que muchas veces hay personas que no pueden dormir, no pueden descansar. El miedo les acelera el pulso. El miedo les hace que la presión se les suba. Hay otros que no pueden comer y se ponen flaquitos porque no pueden comer, porque no les pasa la comida, porque es tanta la preocupación que entonces el estómago empieza a cerrarse y sabes que no quiero comer, no quiero comer, y de no comer a no querer bañarme, a no querer salir, a no querer, caemos en la depresión. Y nosotros somos hijos de un Dios maravilloso que no quiere vernos deprimidos, que no quiere vernos asustados, que Él quiere ver la plena confianza que tenemos en Él, aún a pesar de los momentos difíciles que podamos vivir. El Señor nunca dijo, tú vas a venir a mí, me vas a entregar tu corazón y no te va a pasar nada más nunca. Tú vas a venir a mí y todo va a ser color de rosa. Eso nunca lo dijo, pero él dijo, no importa, porque aunque pases por el valle de sombra y de muerte, no temeré, dice el salmista, mal alguno, porque tú estás conmigo. Y de eso es que yo quiero hablarles a ustedes hoy. Ojo, todos estamos en la misma barca con Jesús. Aquí no les puedo decir yo que a mí no me ha pasado, que no pude haberlo vivido o que quizás en el nombre de Jesús pues canceló eso, pero no me pueda pasar más adelante. Todos aquí podemos tener de alguna manera u otra, en alguna situación, en algún momento de nuestra vida, que nos llega a pasar algo que tú digas, Yo wow. hay una amiga mía de allá arriba de Michigan. ¿De quién? Una amiga mía que viene de Michigan para acá. Dios mío santo. Tengan con sus micrófonos cerrados, por favor, se los pido, se los agradezco. Gracias. Entonces, según la Biblia, ¿verdad? Cuando se tiene miedo es porque la paz se pierde. Entonces, no podemos perder la paz, ni podemos perder la fe. No podemos, tenemos que caminar con una fe obediente, una fe, mire, la fe en el hebreo se le llama la fe emuná, es una fe inconmovible. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que si perdemos la paz, que forma parte de algo, de un equilibrio que Dios nos da, ¿verdad? Porque la paz en el Señor, la fe en el Señor, si la perdemos,
entonces vamos a estar intranquilos en medio de la dificultad. ¿Sabes qué? Se pierde el gozo. Y la palabra dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. O sea que si el gozo de Dios es mi fortaleza, yo voy a estar fortalecida en Él, aun a pesar de que se esté moviendo el piso, aun a pesar de la situación que se pueda estar viviendo. Si el Señor dice que yo debo tener esa fe, tenerla abundantemente, inconmovible, debemos hacerlo. Debemos decir, Señor, ¿sabes qué? Yo sé, esta situación se me ha presentado, pero tu palabra lo dice y yo voy a proclamar tu palabra, yo voy a hablar de tu palabra, yo voy a empezar, cuando el enemigo empieza a meterme por un lado sus mensajeros diabólicos, porque lo va a hacer, yo voy a empezar a proclamar lo que dice tu palabra. Y como tu palabra es verdad, y como tu palabra vivifica, y como tu palabra va a transformar toda esta circunstancia para bien, yo voy a empezar a proclamar y voy a empezar a darle como un golpe a esas palabras negativas que el diablo está queriendo poner en nuestra vida, en nuestra mente. Cuando uno tiene miedo, se distorsiona la realidad. Empezamos a ver cosas que no son. Pero es que eso es lo que hace el diablo. Porque el diablo, él es así tipo Houdini, el mago, ¿verdad? Él nos va a empezar a poner cosas que tú dices, wow, mira, qué real es. Pero resulta que eso es mentira. Eso es fake. Es un truco. Pero no podemos permitir que los trucos del diablo nos opaquen la verdad de Dios. No podemos aceptar que el enemigo esté tratando de socavar nuestra fe, de que nosotros estamos parados en la roca firme y de que empiece a tratar de tambalearnos. No podemos darle cabida al diablo, porque sabes que no estamos nosotros llamados a escuchar lo que dice el diablo, no estamos llamados a creer lo que dice él, estamos llamados a pararnos firmes como una guerrera, como una mujer de reino, a decir y a proclamar, porque la mujer sabia edifica la casa. Y sabes que no importa si estás casada, si eres soltera o lo que fuera. Lo que sí yo sé es que si el Señor te ha dicho a ti que tú le tienes que creer a Él, eso es lo que tenemos que hacer. Que agarremos a ese temor y sabes que aunque se instale aquí, ¿sabes? Aunque se instale, pues mira, temor, tú vas a escuchar lo que yo te voy a decir y te vas a tener que ir, ¿sabes? Porque yo no te quiero cerca de mí. Y como tú te quieres quedar aquí instalado, bueno, pues quédate aquí instalado, pero resulta que vas a escuchar lo que Dios dice. Y yo estoy segura que el diablo va a hacer, ¿sabes qué? No quiero escuchar esto. Y se va a tener que ir. Se va a tener que ir en el nombre poderoso de Jesús. Pero nosotros tenemos que saber quiénes somos en Cristo. Nosotros tenemos que pararnos firmes, firmes y decir, Señor, yo soy tu hija y yo no voy a permitir que el enemigo venga a tratar de ponerme ataques depresivos, ataques de opresión o ataques de pánico. No, Señor, nosotras no estamos llamadas a vivir eso. En el nombre poderoso de Jesús. En la palabra de Dios hay demasiados versos, demasiados capítulos donde Dios nos habla de hombres que tuvieron cierto temor en algún momento, porque es una emoción humana, claro que sí. Josafat tuvo miedo en un momento, pero sin embargo dice la palabra que ahí mismo, cuando Josafat le dijeron qué era lo que pasaba, el ejército enemigo, ahí dice que buscó el rostro de Dios. Eso es lo que estamos llamados a hacer nosotros. Claro, sí, va a venir la situación mala. Él dijo, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas nos librará el Señor. Entonces estamos llamados a caminar de esa manera. ¿Sabes qué, Señor? Yo sé que van a venir los días malos, porque la palabra también lo dice en Efesios. Y cuando venga el día malo, pero contigo, Señor, los días están protegidos porque tú estás conmigo, a pesar de que haya días malos, pero no hay ningún día sin Dios si tú le has entregado tu vida a Cristo. Dice la palabra de Dios en Mateo 14, 26, 35. Mateo 14, 26, 35. Y ahí podemos ver lo que hace el miedo cuando viene a distorsionar, cuando viene a hacer algo que no es lo que realmente el Señor quiere. Dice, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron. O sea, ahí vino el miedo, vino la turbación, vino algo que no tenía que estar pasando, porque resulta que ellos pasaban prácticamente todo el tiempo con el Señor.
Pero como ellos estaban en la barca, sí había cierta tormenta, había quizás una neblina, podemos imaginarnos un poquito el paisaje un poco lúgubre, ¿verdad? Todo aquello así cual película, ¿no? Por todo lo que se forma cuando viene una tormenta, tal vez se movía la barca, qué sé yo, cuántas cosas podemos imaginarnos en una situación como esa. Y ellos decían, es un fantasma, es un fantasma. O sea, ellos estaban viendo a Jesús como un fantasma, porque el miedo y el temor te hace ver las cosas como no son. Es un fantasma. Y dice la palabra, y de miedo, porque ahí está, ¿ah? Y de miedo se pusieron a gritar. ¿Cuántas de nosotras alguna vez en medio de el miedo no hemos gritado? Y no estoy hablando de un miedo de que viene alguien a hacernos algún daño, no. De que, Señor, tengo miedo porque me está pasando esto. Señor, yo creo que me puede pasar lo otro. ¿Dónde estás, Señor? Y el Señor ahí con ellos. Y dice Jesús, pero enseguida Jesús les habló y le dijo, tened ánimo. Y yo hoy vengo a decirte a ti que puedas estar viviendo algo de temor o de miedo, tened ánimo, porque ese Jesús que estaba con los discípulos en ese momento en la tormenta está contigo, está contigo, está conmigo. Tened ánimo, porque Jesús está allí. Él no es un fantasma, no lo es. Él es el Señor de tu vida. Y si tú le has entregado tu vida a Él, Él está contigo en medio de cualquier circunstancia, situación de vida o como sea, lo que sea que tú estás enfrentando. Y ahí dice, yo soy. O sea, yo soy, está contigo. Tened ánimo. Soy yo el Señor, soy yo el que está contigo a tu lado. Y le dice nuevamente, no temas, no temas, no temas, le dice. Y respondiendo Pedro dijo, Señor, si eres tú, si eres tú, no es que, Señor, qué bueno verte. No, no, no. Si es que eres tú, o sea, todavía el Señor le está diciendo, soy yo, no temáis. Y Pedro le dijo, Señor, es que si eres tú, o sea, ojo, es en serio, Pedro, o sea, qué bueno que el Señor nos deja estas cosas en su palabra para decirnos, a ti te puede pasar, a mí me puede pasar, a cualquiera de nosotros nos puede pasar que, Señor, tú estás aquí, de verdad estás aquí conmigo, de verdad eres tú, Señor. Nos puede pasar, sí, no debería de pasarnos, pero nos puede pasar porque esta carne es una cosa muy seria. Y entonces le dice, si eres tú, mándame a que vaya a ti sobre las aguas. Y sé que hemos escuchado este verso bíblico muchas veces. Y entonces dice que él dijo, Jesús dijo, ven. Pedro caminó sobre las aguas porque Jesús le dijo, ven. Él caminó sobre la palabra que le dio Cristo. Él caminó sobre la palabra que le dio el Señor. Y aquí hoy estamos hablando palabra y sobre esa palabra de fortaleza, sobre esa palabra de esfuérzate y sé valiente, sobre esa palabra de que no temas, sobre esa palabra de que yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, sobre esa palabra yo quiero que tú y yo hoy caminemos. Que sea cual sea la situación que puedas estar viviendo, párate firme, como dijo el Señor. Ven, ven a mí, ven Pedro, porque soy yo, no soy un fantasma. Yo estoy aquí contigo, yo estoy aquí. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, ahí estamos nuevamente, en la carne, ahí estamos nosotros los humanos. O sea, vean el escenario. Jesús está ahí enfrente de él. Jesús le está diciendo, ven, soy yo. O sea, el gran yo soy está aquí y no te va a pasar nada. Camina, Pedro, ven, ven. ¿Y qué pasó?
pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo. Ahí está nuevamente este niño, el enemigo, metiéndose porque tiene que meterse de alguna forma. Y entonces el miedo viene y ahí empieza el hermano Pedro a mirar, no, es que no tengo cómo pagar la renta, no, es que seguramente ICE va a venir y me va a tocar la puerta, no, es que mira, el diagnóstico que el doctor me dijo, tal vez entonces, no, es que yo no voy a poder hacer esto porque resulta que es que yo no hablo inglés, no, es que yo no voy a poder. Ahí se viene el enemigo y empieza a decir, ¿sabes qué? Mira toda la circunstancia, mira todo a tu alrededor, pero estás quitando tu enfoque del verdadero Señor de Cristo que está enfrente de ti, te está diciendo, tú sí puedes porque yo estoy contigo, acércate, ven a mí, ten fe, ven que tú sí lo vas a lograr, ven que no hay nada que lo que tú te estás imaginando, aunque pueda parecer que esté, no está, porque si tú estás enfocado en mí, yo voy a hacer que tú camines sobre las aguas, yo voy a hacer que tú llegues hasta mí y no te pongas a escuchar lo que dice la noticia, lo que dice el abogado, lo que dice aquel o lo que dice el otro. Usted empiece a decir lo que dice la palabra de Dios. Ven y camina sobre mí. ¿Y qué pasó aquí? Se empezó a hundir el hermano Pedro. Pedro, el gran Pedro, sí, el que estaba siempre cerca de Jesús, él, al que le entregaron las llaves del reino, él se empezó a hundir y gritó, como nosotros muchas veces, Señor, sálvame, Señor, sálvame. Estamos ahí en medio de la situación y ese es el grito que se escucha desde lo más profundo de nuestro corazón. Señor, ayúdame. Y eso está bien, ¿saben? Eso está bien. Ojo, yo también lo hago. Por favor, ¿ustedes creen que qué? Pero entonces, estamos aquí hablando de que el Señor viene y le dice al instante, el Señor Jesús extendiendo su mano, lo sostuvo. ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor cuando lo sostuvo? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Por favor, ponga sus micrófonos en mute. ¿Por qué dudaste? O sea, qué tremendo que aquí nosotros no queremos que nuestro amado Dios, que nuestro amado Señor nos diga por qué dudaste, sino todo lo contrario. Llegaste hasta aquí porque tuviste fe. Llegaste hasta mí porque caminaste y creíste. Eso es lo que queremos escuchar del Señor. No que nos diga, hija, tuviste poca fe. Hijo, tuviste poca fe. ¿Por qué dudaste si yo estoy aquí? Yo no te voy a dejar ni te voy a desamparar. No temas. Pero sí, vienen nuestros miedos, vienen nuestros miedos. Y entonces aquí es cuando nosotros tenemos que decir al Señor, ¿sabes qué, Señor? Perdóname, no quiero caminar en temor, quiero caminar en esa fe emuná, en esa fe incólume, en esa fe obediente, en esa fe que no me va a hacer moverme, así que venga lo que venga, Señor. Yo soy aquí, estoy aquí parado, resiliente, creyendo que ya contigo, Señor, yo voy a pasar, no voy a caminar sobre las aguas, voy a caminar a donde tú quieras que yo vaya. Yo voy a llegar y voy a alcanzar el propósito. Y si tú me has traído hasta aquí, Señor, tú me vas a guardar, porque ese mismo Dios que te ayudó una vez, otra vez y otra vez, claro que sí, hoy el Señor te está diciendo, yo lo voy a hacer contigo nuevamente. Lo voy a hacer contigo nuevamente. Entonces dice que los que estaban en la barca le adoraron diciendo, en verdad es el Hijo de Dios. Cuando subieron a la barca, dice, el viento se calmó. El viento se calmó cuando subieron a la barca. Y como siempre les he preguntado, yo sé que he nombrado esto alguna vez, pero ¿cómo regresó Pedro a la barca con Jesús? ¿Cómo regresó Pedro a la barca con Jesús? Pues caminando sobre las aguas. Si venía con el gran yo soy, caminando. Así mismo, el Señor quiere que caminemos en medio de todo esto, porque si se abrió una vez el mar rojo para que el pueblo de Israel pasara, a pesar del miedo que pudieron haber tenido en ese momento, porque el temor también los alcanzó allí, porque resulta que Moisés también estaba ahí frente al mar y lo tomó el temor. Y entonces empezó a clamar. Y el Señor le dijo, ¿por qué clamas a mí? Actúa.
¿Qué tienes en la mano? Una vara que yo te di, toca el mar y ábrelo. Eso es lo que muchas veces el Señor nos está diciendo a nosotros. ¿Qué fue lo que te di? ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu talento? ¿Cuál es el don? Ponlo a funcionar, porque yo te voy a respaldar. Solamente toca el mar y se va a abrir. Y ahí se abrió el mar y entonces ellos pasaron en seco. Y si el Señor tiene que abrir el mar para ti y para mí, lo va a volver a hacer en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. El temor viene cuando mengua la fe. No podemos caminar con una fe menguada, diezmada. Tenemos que, Señor, aumenta mi fe. Y sí, yo sé que muchas veces las pruebas vienen y eso hace que nosotros nos aferremos al Señor. Pero tenemos que agarrarnos de la fe y decir, Señor, obedientemente aquí voy contigo. Si vienen los embates, Señor, la tormenta puede estar, pero ahí, como Él le dijo, soy yo, no soy un fantasma, soy yo. Estoy aquí contigo, no te voy a dejar ni te voy a desamparar. En el nombre poderoso de Jesús. No es que ellos no tenían fe. E igualmente como cada una de nosotras, tenemos una porción de fe porque el Señor dice que ya Él nos dio una fe. Que tenemos que hacerla ejercitar, eso sí es cierto. Que tenemos que trabajar esa fe, eso es una gran verdad. Que muchas veces las pruebas vienen para que nuestra fe sea probada. Pero que, ¿sabes qué? Que digamos, sí, gracias, Señor. Yo sé que yo voy a pasar esta prueba. Contigo lo voy a pasar, Señor, en el nombre de Jesús. No voy a dudar. Tú no me vas a decir mujer de poca fe. Tú me vas a decir hija de gran fe, hijo de gran fe. Gracias, Señor, porque esta prueba lo que va a hacer es que cada día me voy a aferrar más a ti, me voy a aferrar más a ti y yo voy a empezar a llamar las cosas que no son como si lo fueran. Y yo voy a empezar a proclamar tu verdad, tu evangelio, lo que dice tu palabra, porque tu palabra es verdad. Y como tu palabra hace mella la roca, bueno, yo voy a empezar a proclamar lo que dice tu palabra. No es que ellos no tenían fe, pero la fe que tenían no era suficiente para afrontar lo que ellos estaban viviendo. Y por esto hay que incrementar el nivel de fe. Porque como se los he dicho antes, hay un nivel de 30, de 60 y uno del 100. Bueno, pues el Señor quiere vernos en el 100, en el 200% de la fe. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces pasa, familia, que el domingo salimos de la iglesia miren, bueno, con la fe al 500. Pero resulta que el martes se nos quita la fe. Y entonces el jueves otra vez en el servicio volvemos con la fe. Y entonces el sábado ya no tenemos fe. Porque es que el diablo él va a hacer tu trabajo, pero por favor, el diablo va a hacer que pasen situaciones y que digan, no, es que es verdad, Lili. O sea, va a ser el diablo que, no, mira, entonces el domingo, yeah, y levanto las manos y todo, pero ya después, el lunes, algo te dicen, aparece un tema por ahí en la internet, que el no sé qué cosa con el TPS, que la otra cosa con aquello, que mira que lo otro, que por ahí otro COVID que estaba de otra forma, y ya. Y la fe del domingo esa de que brincábamos en la silla de la iglesia, ya. Y entonces el martes ya, bueno, voy a escuchar una predica aquí del pastor Delgado y ¡yujú! Y otra vez la fe, ¡yeah! Y entonces viene ya y después el jueves ya, mira, no sé. Y cuando llegas al servicio, ¡yeah! Otra vez. No, pero ¿qué es esa gente de doble ánimo? Nosotros no podemos caminar de esa manera. Tenemos que caminar con la fe, la misma fe del domingo, del lunes, del martes, del miércoles y cada vez que sea mucho más fuerte. Porque como dice nuestro pastor, aquí levantan todas las manos y cantan y todo qué bello, pero cuando salen allá afuera viene el enemigo y te queda con un bate. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que estar firmes, firmes en la fe, incólumes, inconmovibles, que nada nos haga perder ese enfoque y saber que Jesús está ahí, que Él no se ha ido de nuestro lado, porque Él está con nosotros. Cuando no tenemos duda que Dios está con nosotros, entonces allí es cuando nosotros vamos a hablar como habla el salmista. Y qué tremendo cuando el salmista dijo en el Salmo 27:4, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Familia, qué tremendo poder hablar de esa manera. Qué tremendo poder hablar de esa manera. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Eso es tremendo. Porque tú sabes en quién estás confiando. Porque tú sabes que al momento que vaya a pasar una situación, el Señor te va a meter como Moisés en la roca y te va a guardar y te va a fortalecer.
y te va a nutrir en medio de lo que sea. Y si te tiene que mandar a los cuervos, te los va a mandar para que te alimenten. O sea, el Señor nunca nos va a abandonar. Él nunca nos va a dejar, Él lo dice. Entonces creemos un día una cosa, pero el otro día creemos la otra. Y yo sé, yo se lo digo porque yo he estado ahí. Yo se lo digo porque a mí me pasa. ¿Ustedes creen que yo soy súper profe, la que nunca le pasó nada? No, señor. Pero lo que yo sí vi y he visto y lo seguiré viendo son las maravillas de mi Dios, que aun cuando yo estaba en el valle de sombra y de muerte, en un momento, en un hospital, cuando todo decía, ella se va a morir si no la traían, se iba a morir. Pero yo estaba tranquila, yo estaba confiada, yo le doy gracias a Dios porque siempre estuve confiada. Y porque yo pasé por el valle de sombra y de muerte de la mano del Señor y nunca tuve temor en mi corazón. Y como me dijo mi apóstol, el apóstol Delgado, tu vida la quería el diablo, pero tu vida le pertenece al diablo, al Señor, no del diablo. Tu vida le pertenece a Dios. Y eso es lo que yo me agarré de ahí. Y yo dije, mi vida no le pertenece al diablo, le pertenece a Dios, al Dios de los ejércitos, al creador de los cielos y la tierra. Porque Él trató de quitármela, pero resulta que el Señor tiene un plan maravilloso conmigo. El Señor tiene planes. Muchas veces, yo el otro día me puse a darme cuenta, y a lo largo de mi historia, el enemigo ha tratado de acabar con mi vida. Me puse a pensar unas cuantas veces, unas cuantas cosas que me han pasado, pero resulta que desde que yo estaba en el vientre de mi madre, pues ya Dios tenía un plan conmigo. Ya el Señor tenía un propósito conmigo. Y desde entonces, aunque el enemigo que haya querido tratar, a intencionar, aunque se levante quien se levante, aunque pase lo que pase, yo sé que el Señor tiene un plan maravilloso conmigo y Él no me va a dejar. Y como dice la palabra, no moriré, sino que viviré y contaré las maravillas de su nombre. Y de esa forma es que tenemos que vivirlo. Nosotros hablamos el Salmo 91. El Salmo 91, 7, 10 nos dice, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Eso es lo que nosotros debemos de proclamar cuando estamos en medio de una situación. ¿Sabes qué? Caerán a mi lado 1000 y 10.000 a mi diestra, pero a mí, ni a mi casa, ni a mis hijos, ni a mi esposo llegará, porque yo le pertenezco a Dios, porque ese Dios maravilloso, el creador de los cielos y la tierra, Yahweh, yo le pertenezco a Él, mi esposo, mis hijas, mi casa, mi finanza, mi salud, todo lo que tiene mi nombre, mi llamado, el don, el talento, todo le pertenece a mi Dios. Y si todo está en las manos de mi Dios, entonces todo va a tener éxito. Que el diablo va a querer y va a tratar, claro que va a tratar. Pero nosotros como hijos de Dios, hijas de Dios e hijos de Dios, no podemos permitir que Él se quede con esa parte, esa porción que le vamos a regalar a que Él crea que nosotros estamos con aquel miedo. Él no nos ha dado espíritu de temor, dice la Biblia, sino de valor, de poder y de dominio propio. ¿Qué parte no entendemos? ¿Qué parte no entendemos? Que tenemos que caminar con ese dominio propio de que, ¿sabes qué, Satanás? No te voy a permitir que vengas a hablarme y a decirme que yo no lo voy a poder lograr, que yo no lo voy a poder hacer. ¿Quién se ha creído ese filisteo incircunciso que ha osado venir contra una hija de Dios? ¿Quién se ha creído? ¿Sabes? Dice la palabra que cuando te sientas así, erguíos, porque la redención está cerca. Levántate, levántate, no te achicopales, como dicen los mexicanos, no te agaches, no bajes la cabeza. ¿Por qué? Si tenemos que caminar con la cabeza levantada y diciendo, mi Dios está conmigo, con mi Dios yo voy a superar todo lo que estoy viviendo, todo lo que estoy pasando. O sea, él adiestra mis manos para la batalla. Entonces, de esa manera yo voy a caminar. Dice el Salmo 91, 7, 10, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, aquellos que han tratado, aquellos que han intencionado contra ti, aquellos que han tratado de herirte, de dañarte, de lastimarte, no tienen poder. Usted tiene que tener cuidado cómo usted recibe las cosas de aquellos impíos que han tratado de hacerte daño, porque ellos están hablando desde su corazón dañado, podrido, sucio y herido.
Y toda su mugrentud quieren venir a traerla sobre nosotros. ¿Y sabes qué? No lo recibo. Voy a orar por ti, hermano, para que el Señor sane tu corazón. Porque todo lo que estás hablando habla de ti, no habla de mí. Porque muchas veces la gente habla de acuerdo a lo que tienen en su corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si ellos hablan así es porque eso es lo que hay en su corazón, no en el tuyo. Pero tú tienes que también tener cuidado de no permitir que todas esas cosas caigan sobre ti y tú la puedas, ay, me quedo con esto, me quedo con esto, me quedo con aquello. No, señor, como dice el pastor Delgado, que tenga como aceitito y que resbale todo aquello que los impíos tratan de hacerte o de decir sobre ti. Y qué bueno que hablan de ti, ¿sabes? Qué malo sería que no hablaran. Qué bueno que hablan de ti. Porque cuando hablan de ti es porque tú estás haciendo algo bueno y le estás haciendo oposición a lo que ellos obviamente nos están manipulando. Porque resulta que nosotros, ellos, o sea, cuando el enemigo se pone así es porque está viendo algo que hay en nosotros. ¿Saben que ayer, esto voy a hacer un paréntesis porque yo soy la maestra de los paréntesis. Perdón, el lunes yo le di una clase a un grupo maravilloso que yo tengo a las 5 de la mañana. Y yo les estaba hablando, estábamos hablando de cuando las cosas se ungen. Y después yo estaba estudiando. Y qué tremendo, algo que yo estaba estudiando, porque estábamos hablando de cuando las personas ungen su casa, ¿verdad? Todas las cositas pues que uno lo unge, sabiendo que el aceite no hace nada, sabiendo que el aceite solamente es simbólico, porque es simbólico, pero ahí estamos ungiendo las cosas y apartándolas, ¿verdad? Como el Señor lo hizo con el tabernáculo, cuando ellos ungieron las cosas del tabernáculo, porque eran apartados para el Señor. Y estudiaba yo y decía que el aceite, ¿verdad? El aceite se separa del agua, ¿sí? Cuando tú pones aceite y agua, obviamente el aceite hace una separación. Y de la misma forma, ese aceite de la unción que ha venido sobre nuestra vida, ese aceite de la unción que el Señor nos ha colocado, nos separa de el agua, de aquellos que van como Vicente, donde va la gente. Nosotros, con la unción del Espíritu Santo sobre nosotros, nos distingue. Y sabes que el agua y el aceite no se mezclan. Es por eso que muchas veces no entendemos por qué es que hay personas que nos rechazan. Hay personas que están en el mundo, que no tienen a Cristo. Y es como que hay una cosa que repele, porque el aceite repele el agua. Porque cuando tienes la unción del Señor y aquellos que no la tienen, porque obviamente no han entregado su vida a Cristo, hay algo que repele, hay algo que no entiendo. Porque cuando entra una hija de Dios a un lugar donde hay tiniebla, la tiniebla te conoce más la tiniebla que tú misma, que es lo que tú portas. Porque la tiniebla no soporta lo que el Señor te ha colocado encima. Y por eso yo digo muchas veces que la tiniebla reconoce, aquí viene una que está ungida por el Señor. Pero nosotras mismas muchas veces no nos damos cuenta cuán ungida estamos, cuán llenas de Dios estamos, que el que vive en nosotros es la eternidad y que no tenemos por qué tener miedo ante nada ni ante nadie, porque si el Señor está con nosotros, ¿quién en nuestra contra? Ay, es que le tengo miedo a, no sé, a esto. Bueno, yo le puedo tener miedo a las arañas, esto sí es verdad. Pero bueno, para eso existe el coso que mata. Y si no, la escoba, lo que sea, ¿sí? Yo puedo pegar un grito cuando viene una araña. Pero yo no estoy hablando de ese tipo de cosas, que obviamente aquí más de una, si yo le digo, levante las manos a la que tiene miedo a la cucaracha, al ratón, a la araña. Mire, ¿qué le puedo yo decir? Pero no estoy hablando de ese tipo de cosas, ¿sí? Estoy hablando de otras cosas. Estoy hablando de que cuando nosotros caminamos con el Señor, no debemos tener miedo a lo que viene a tratar de hacer el diablo. No podemos caminar en temor, no podemos caminar en esa duda de que será que Dios está conmigo o no está. No, si Él dice no temas porque yo estoy contigo, es porque Él está contigo y conmigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Él está con nosotros. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré. Siempre. No dice algunas veces cuando estés por aquí o por allá o cuando vengas a la iglesia yo te voy a sustentar. Él dice siempre. Donde sea que estés, te sustentaré con la diestra de mi justicia que es Cristo. Y si tú estás en Cristo, pues entonces tú estás en Él, porque todo lo puedes en Él, porque ahí en Él es que nosotros vamos a superar todos los miedos, todas las situaciones, todas las depresiones, todo aquello que el enemigo quiere tratar de tirarnos encima, que nosotros tenemos que pararnos firme y decir y hablar lo que dice la Biblia y caminar alineados a lo que la palabra del Señor está diciendo.
porque ha puesto al Señor, que es mi esperanza, dice el Salmo 91, 9, al Altísimo por mi habitación. Porque si yo estoy en él, él está en mí, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. No me va a sobrevenir mal en el nombre de Jesús. Aunque el enemigo esté tratando de lanzármelo, de ponerme temor, de venir a decir un diagnóstico que no va conforme a lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios ha dicho que yo soy sana por la llaga de Cristo, que el Señor se llevó toda maldición de enfermedad, que el Señor se llevó todas las iniquidades, que el Señor la clavó en la cruz, que Él anuló toda acta de los decretos que me era contraria, que se lo llevó todo allí. Y ahí es que yo tengo que estar parada firme, que mis temores se lo llevó el Señor. Yo no tengo por qué tener temor. Y aunque, como dice, aunque se levante guerra, yo estaré confiado. Yo estaré confiado. Saben que cuando Lot, los ángeles del Señor llegaron y fueron a Sodoma y Gomorra, eh, ellos no podían hacer nada porque Lot no había salido con su familia, sus hijas y su esposa. Y él les dice, bueno, déjame ir hacia aquella aldea que es pequeña, que se llama Zoar, le dice, ¿sí? Y entonces, déjame ir hasta allá. Pero entonces ellos, bueno, ok, pero muévete, porque entonces él, no, no sea que yo muera. Entonces yo me puse a leer y cuando estaba leyendo la enseñanza, yo decía, hello, o sea, ¿te está librando Dios de morir en Sodoma y Gomorra? No, o sea, no podemos tirar el azufre todavía en Sodoma y Gomorra porque tú todavía estás ahí. Entonces, ¿cómo tú vas a pretender que no, es que me da miedo caminar hasta allá porque puede que yo muera? O sea, date cuenta que cuando estamos en temores y en miedos y en cosas, hablamos, divariamos. Y así nos comportamos igualito que Lot. No, es que a mí el Señor me libró una vez. No, pero es que ahora sí, y de pronto sí. ¿Y si me deja morir esta vez? No. O sea, si te libró y te va a seguir librando y te va a seguir librando, porque muchas son las aflicciones del justo, pero de todas te va a librar el Señor. No es que una sí, bueno, de Sodoma sí, pero de allá no. No. Ahí el hermano Lot estaba un poquito confundido con su vida, porque los ángeles no podían destruir, porque él estaba ahí. Ah, no, pero entonces lo iban a matar porque él no podía llegar hasta Zoar. No, no podemos caminar con esa ambivalencia en nuestra mente, esa ambigüedad. Es que sí, hoy Dios está conmigo, mañana no, pero pasado sí. Pero es que ahorita no me responde, pero es que me escucha, pero no me escucha. Pero es que yo creo que escucha a la hermana Lilibet cuando ora, pero a mí no me escucha. Ah, es que escucha al pastor Delgado, pero a mí no me escucha. O sea, ¿qué Dios es ese que tenemos nosotros? O sea, el Dios que qué. Ese Dios que te escogió a ti, que te dijo, mío eres tú, yo te puse nombre, yo morí por ti. Ese Dios está contigo, conmigo y con todos los que le hemos entregado nuestra vida a Cristo. No es el Dios de aquel o el Dios del otro, es mi Dios. Tal vez hay hermanos que tienen una relación más cercana con el Señor. Y eso entonces hace que se vea la fortaleza más grande en cuanto a momentos de dificultad. Cuando el Señor dice, acércate a mí, es porque quizás estamos bien lejos de Él. Entrégame la carga, porque andamos con la carga y estamos lejos. Vamos hacia donde está el Señor. Porque no es así como que un día el Señor me ayuda y otro día no me ayuda y el otro día no me escucha, el otro día sí. Dios no es bipolar. Dios no tiene eso. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. O sea, tenemos que caminar enfrentando el miedo, pero ¿sabes qué? Con el Señor de nuestro lado. Sí, el temor puede venir, claro que sí, porque es una emoción humana, pero no le des cabida al espíritu de temor. No le des cabida al espíritu de temor. El Señor nos va a ayudar en todo, porque eso es lo que dice su palabra. Esa es la verdad de Cristo. El Señor nos va a ayudar. Él no cambia. En Él no hay sombra de variación. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el yo soy, el seré, el que fui, el que seré, el todo. Entonces, no dudemos, no dudemos. No podemos ser personas de doble ánimo.
como las ondas del mar, dice el Señor, que van para allá y vienen para acá. El domingo sí, pero el martes no, pero el miércoles sí, porque hablé con la pastora y me dijo que sí, entonces yo subo la fe, entonces me cae la fe el jueves, entonces el viernes sí, el domingo también. No, no podemos caminar así. ¿Usted recuerda a Pablo? Los que han sido alumnos míos en el libro de los Hechos. El hermano Pablo, cuando iba para Roma, Dios le dijo a él que lo iba a ayudar. Dios le dijo a él que lo iba a ayudar a llegar a Roma, que él iba a predicar en Roma, aunque llegó preso, pero Dios le permitió a él predicar en Roma. ¿Y sabe qué? Miren, cuando iba en su travesía, y les recomiendo que lean el libro de los Hechos, si no han pasado por el Instituto Bíblico, dice que el barco donde iba tuvo una tormenta, hubo unos vientos llamados Euroclidón, y el viento huracanado y todo lo que le pasó, y entonces esta embarcación se naufragó, se rompió. Dios le había dicho que él iba a llegar a Roma. Dios habló. Y si Dios te ha hablado, y si Dios te ha dicho, y si Dios te ha traído a este país, y si Dios te ha dado lo que tienes, el Señor va a seguir respaldándote y estando contigo y no te va a abandonar, ni a ti ni a mí. Yo le dije a mi hija hoy, yo estaba preparando la clase y la palabra me estaba ministrando a mí. Créanme, porque aquí todos estamos en la barca esa con Jesús. Lo que no tenemos que decirle, tú eres un fantasma, Señor. Claro que no, porque es Él. Entonces, este hermano Pablo le pasó de todo en esa travesía. Se hundió el barco, lo querían matar porque pensaban que él iba a hacer algo. Entonces, llegó a la isla de Malta. Llegó a la isla de Malta. Y estando en la isla de Malta, dice la palabra, que cuando él fue a hacer como una especie de hoguera, porque me imagino para secarse, para que les diera calorcito, lo picó una culebra. Y todos estaban esperando que el hermano Pablo se muriera. Pero como Dios ya le había dicho que vas a llegar a Roma y vas a predicar, ¿sabes qué? La culebra fue la que se murió, porque aquí resulta que el que está con el Señor, el que está con Dios, a esos son los que le van a pasar las cosas. No, la culebra seguro que picó a Pablo y se murió la culebra. Porque Pablo nunca le pasó nada, a pesar de que lo picó la culebra. Porque ese veneno del diablo, ¿sabes qué? No le hizo nada. Porque trató, porque el enemigo va a tratar cuando Dios te dice, te voy a mandar a Roma si te quiere mandar, o a donde sea que te va a mandar, o el don que tú tienes, o el trabajo y el negocio que tú tienes, o lo que sea que estás lidiando en este momento. El Señor te dijo, esto es tuyo, yo te mandé, yo te traje, yo te voy a llevar, tú te vas a poner a predicar, tú vas a hacer esto, tú vas a tener el don del canto, el don de la danza, el don de lo que sea. Y sabes que aunque el barco naufrague, aunque la culebra venga a tratar de picarte, aunque pase lo que pase, yo estoy contigo y tú vas a cumplir el propósito por el cual yo te creé. No importa lo que el enemigo trate de hacer, pero Pablo sabía quién era. Pablo sabía quién era el Señor y con quién él estaba, y el que le dijo que iba a ir a Roma, él estaba con él. Y si estás con él, si tú estás con Dios, mire, aunque el cielo y la tierra se remuevan, el Señor está contigo. Caerán 1000, caerán 10.000, pero a ti no te llegará en el nombre de Jesús. Y de esa forma es que nosotros tenemos que hablar. De esa manera es que tenemos que establecer la palabra en nuestra vida, en la de nuestros cónyuges, nuestros hijos, en el negocio, en la salud, en lo que sea. Porque es que el diablo quiere vernos las caras de desánimo, de miedo. Y me lo imagino el tipo riéndose. Ella que la hija de Dios y mira cómo está. Ah, él y que el gran hijo de Dios y mira. ¿Ah? No, Señor. Tenemos que caminar exaltando a nuestro Dios. Que la gente diga, yo no sé cómo lo hace, pero lo hace. Mira todo lo que está viviendo, pero está en gozo. Porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Porque el gozo del Señor va a hacer que las cosas se abran, que las cosas que tú estás clamando lleguen. Porque la confianza que has depositado en tu Dios va a hacer que eso llegue a ti. Que lo que sea que estás clamando se manifieste. Ponle la fe al 200% y tú verás que vas a ver la gloria del Señor como Él se lo dijo a Marta. Es que si crees, vas a ver la gloria de Dios. Y de esa forma es que nosotros tenemos que caminar. De esa manera, batallando con nuestros miedos. No importa lo que ocurre en la trayectoria, pero Dios nunca te va a abandonar. Dios ha prometido estar contigo y Él va a estar. Él no te va a dejar.
Cuando la fe falla, entonces se levanta el enemigo. Y sí, se levanta como un espíritu de temor. Claro que sí. Por favor, aquí está vivir en este país o en cualquier país, pero vivir en este país y no tener un empleo y no tener un ingreso y que los biles sigan llegando y después decir que te van a sacar, que vas a perder el carro, que vas a perder todo, pero sabes que el Señor va a hacer algo. No te preocupes, no te preocupes porque como te lo decía al principio, si tiene que mandarte los cuervos para que te alimenten, si la gente te va a poner dinero en tu cuenta y ojo, yo soy testigo de lo que Dios hace con un dinero que tú estás clamando. Y por ahí hay alguien que puede estar escuchándolo y bendigo la vida de esa persona, porque un día yo clamé, Señor, yo necesito un dinero. Oré y en la tarde ese dinero llegó, usando el Señor a un vaso de honra. Y yo dije, ay no, aquí hubo un error, aquí hubo una equivocación, espérate, ya va, déjame llamarla porque yo creo que ella se equivocó, espérate, ya va. Mira, mi amor, algo pasó aquí. Me dijo, no pasó nada. Lo que pasó fue que a mí Dios me lo dijo. Y yo estaba clamando un dinero, no para mí, era para mi hija que estaba en Brasil. Y ella me dijo literalmente, es que no es para ti, es que es para tu hija. Y eso yo lo sé porque yo lo viví. Y así como eso, me han pasado otras tantas cosas y yo he escuchado a otras personas igual. Entonces, ese Dios que escucha el clamor tuyo y que utiliza a quien tú menos te imaginas para darte el dinero, para apoyarte en un momento de necesidad, ese Dios no te va a fallar. Nunca te va a fallar y nunca te va a dejar. Y la primera sorprendida fui yo y mi esposo y mi hija y todo el mundo. O sea, porque de verdad, todos estamos sorprendidos. Pero es que no nos podemos sorprender de lo extravagante, como dice mi hermana Ingrid, de lo extravagante, de lo maravilloso, de lo glorioso, de lo grandioso que es nuestro Dios. Ese Dios que hizo los cielos y la tierra y que escucha el clamor de sus hijos, que escucha el clamor de aquellos que necesitan algo, lo que sea. Puede cambiar un diagnóstico. Puede decir el doctor, oh my God, nos equivocamos. Eso no era lo que estaba pasando. Porque tu fe dice, yo no recibo esto. Y sabes que ese diagnóstico está cancelado, quedó clausurado, clavado en la cruz. Y yo no recibo esto que el diablo está tratando de meterme. Pero si uno dice, ay, mira, yo tengo, pues hermano, usted tiene. Así que cuidado, bien sea con lo que sea. Con lo que sea, en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios en Proverbios 3, 6, 8, que la palabra, ¿sí? Que Jesús, quien es la palabra, será medicina para tu cuerpo y alivio para tus huesos. Es medicina la palabra, mental, física, emocional, lo que tú, como tú la necesites. La palabra es medicina. ¿Necesitas sanar tu finanza? Ahí está la palabra. Necesitas sanar tu mente, tener paz. Ahí está la palabra. Necesitas sanar tu cuerpo. La palabra es medicina para tu cuerpo y para alivio de tus huesos. Proclama lo que dice la palabra. Yo tengo unos versos de sanidad. Son muchísimos, creo que a alguien por ahí se los he mandado. Si los necesitan, me escriben y yo se los mando. Igual los de la provisión, que también los tengo. Cintia, escríbeme después al final, mi amor, y yo te los voy a mandar, pero escríbeme para yo poder mandárselos. Y usted empieza a proclamar esos versos bíblicos. Y yo le voy a dar unos versos bíblicos aquí, que yo sé que muchos ya lo han escuchado. Sarita, igual me escriben y yo se los mando. Voy a dar unos versos acá que ustedes los van a declarar. Así como cuando uno va al doctor, ¿verdad? Y el doctor te dice, tienes que tomarte esta medicina cada 12 horas, o cada 7 horas, o cada tal. Somos capaces de tomarnos la medicina, que dicho sea de paso, viene de la farmaqueia, que viene de cosas que no tienen que ver con el Señor, porque la farmaqueia es un espíritu. Y ojo, un día voy a dar un taller acerca de esto para que sepan de dónde viene todo eso. Y somos capaces de hacer y de tomar esas medicinas que, gloria a Dios por los antibióticos, porque son muy buenos y matan muchas cosas, sí, pero también pueden hacerte daño si te quedas pegada ahí o con cualquier otro tipo de farmacológico, pero lo que sea X, lo que sea con respecto a esas sustancias
que vienen de la parte de de la farmacia, de lo que es la farmaquea. Sayito, me escribes. Entonces, estos versos usted lo va a declarar, así como 3 veces al día, como te mandan a tomar la medicina. Cuando si estás ahorita metida o metido en el temor o en miedo o en lo que sea que el enemigo te está levantando, conforme a los versos que hemos estado hablando y conforme al tema de hoy, que es enfrentando nuestros miedos. Filipenses 4:6-7. Filipenses 4:6-7 nos dice, por nada, no dice por algunas cosas, ni por todo, ni por lo que yo te voy a decir, sino por nada estéis afanosos, sino sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, por nada estéis afanos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones delante del Señor con toda oración y súplica. Y la paz, el shalom, el bienestar integral, que sobrepasa todo entendimiento, repose sobre ti, en el nombre de Jesús. ¿Mm? Primera de Pedro 5:7. Primera de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él, ¿y quién es Él? Dios, nuestro Padre. Él tiene cuidado de vosotros. Él, ¿sabes que casi todas las cosas que terminan en Él son de Dios? Los nombres, ustedes pueden ver los nombres bíblicos, casi todos terminan en Él. Imanu, Él, Dios con nosotros. Todo lo que tiene Él, la mayor parte de las cosas, incluso hasta los nombres de los ángeles, porque tienen que ver con Dios, a pesar de que se hayan caído, a pesar de que hayan hecho lo que hayan hecho. Exactamente. Dice aquí la palabra, echando toda vuestra ansiedad. ¿Hay ansiedad? El Señor te está diciendo a través de la pluma de Pedro, ponla sobre mí, ponla sobre mí, porque la ansiedad no tiene arte ni suerte contigo, porque la ansiedad no es de Dios. Así que ponla sobre mí, porque yo tengo cuidado de ti. Así que proclama esa palabra. Isaías 26:3-4. Isaías 26:3-4. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Yahweh, confiad en Yahweh perpetuamente. No dice algún día, cuando vayas el domingo a la iglesia o cuando, no sé, cuando sea tu cumpleaños, no. Dice perpetuamente, porque Yahweh, el Señor, en Él está la fortaleza de los siglos. Isaías 26:3-4. Tú guardarás en completa paz aquel en cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Yahweh. No dice que confíes en otra cosa. No dice que confíes en el pastor. No dice que confíes en tu mamá. No dice que confíes en el esposo. No dice que confíes en el dinero, en tu trabajo, en tu negocio. No lo dice. Dice confía en Yahweh, en el Dios Todopoderoso. Confía, pon tu confianza en Él, en Yahweh. Perpetuamente, no dice cuando estés bien. Cuando todo esté bien, confía en Dios. Dice cuando estés bien, cuando no estés muy bien, cuando no te sientas muy animada, cuando tengas alguna situación que te pueda sentir a lo mejor con una dolencia. En todo momento, perpetuamente, hasta que Cristo regrese, o si nos vamos en el rapto, o lo que fuere que pase, perpetuamente, porque Yahweh en el Señor es la fortaleza de los siglos. Amén. Dice Salmo 55:22. Echa sobre el Señor tu carga. Echa sobre el Señor tu carga. Y Él te sustentará. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. ¿Qué clase de promesa nuestro Padre nos está dejando a nosotros aquí? ¿Mm? Echa tu carga.
¿Sabes qué? No quiero esta carga, Señor. La pongo sobre ti, Padre, porque tú vas a ser ligero en mi caminar. Yo pongo esta carga sobre ti. Y dice ahí que Él nos sustentará. Y Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. Si tú has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, eres justa o eres justo. Y Él nunca va a permitir que un justo sea sacudido, porque lo dice Él. Y si Él lo dice, usted y yo lo creemos. Y si lo creemos, Él lo va a hacer. Amén. Gloria a Dios. Proverbios 1:33. Proverbios 1:33. Dice, pero el que me escucha, pero el que me escucha, ¿a quién vamos a escuchar? A Dios. ¿Y cómo escuchamos a Dios? Hablando su palabra. Lea su palabra y háblela. Lea la palabra y háblela. Lea la palabra. Dice que la fe viene, en el original lo dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Cristo. De Cristo. Usted puede buscarlo en todas las partes originales y usted lo va a escuchar y lo va a leer y lo va a proclamar, porque dice, otras versiones, la fe viene por el oír la palabra de Dios, porque Cristo es Dios. Ajá. Pero dice que la palabra es Cristo, pero es que Cristo es la palabra. Es que Él es el verbo que se hizo carne y habitó en medio nuestro. Y si es Él el que viene y empieza a escuchar a Cristo hablar, cuando empieza a decir, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Es Él hablando. Es Cristo hablando. Y si es Cristo hablando, gloria a Dios, porque su palabra es verdad, es viva, es eficaz, es espíritu y es vida. Y esa palabra es la que nosotros vamos a empezar a declarar. Pero el que me escucha, dice aquí, vivir confiadamente. Vivir confiadamente y descansará sin temor al mal. Descansará, lo opuesto a estar en angustia, en ansiedad. Descansará sin temor, sin temor. O sea, tú vas a empezar a escuchar la palabra de Dios y vas a empezar a vivir confiadamente y vas a descansar sin temor al mal. No, es que ese Proverbios 1:33 tenemos que ponerlo aquí en la frente. Así. Y cada vez que nos veamos en el espejo, proclamarla, establecerla. O sea, estudiensela, apréndansela, pónganselo en la computadora, en la Biblia, en la nevera, en el baño, en el espejo del baño, porque el Señor dice que vamos a descansar sin temor al mal. De esa forma tenemos que vivirla. Esos versos, así cual pastilla como tal, yo los voy a poner en una historia, Geraldine, no sé si me sigues en Instagram, ahí los voy a poner. Igual se los pongo ahí porque en el Instagram abajo yo le pongo, ¿verdad? Los versos que yo utilizo cuando yo pongo las enseñanzas, gloria a Dios. Creemos en Dios muchas veces, ¿verdad? Porque sí, tenemos que creer en Él, por favor, decimos que creemos en Dios, pero hablamos todo lo contrario. Cuando otra persona nos mira y estamos en esa angustia y en esa desconfianza, entonces, ¿sabes qué pasa? Que psicológicamente, y que la psicóloga aquí, Andreina, me corrija, el subconsciente y el consciente, o sea, vamos a decir, si estamos claros, ¿verdad? Yo creo en Dios, el consciente, el subconsciente dice, sí, es verdad, todo bien, creo en Dios, todo chévere, pero resulta que yo digo que creo en Dios, pero ¿qué pasa? Que después hago todo lo contrario. Entonces, el subconsciente es que, bueno, o sea, estoy confundido, espérate, ¿crees o no crees? Espérate, no sé qué es lo que quieres. ¿Quieres, estás creyendo o qué? El mismo cerebro se confunde. O sea, fisiológicamente, familia. Dios nos creó muy espirituales, pero Él creó un cuerpo con fisiología, con químicos, con cosas. Entonces, tenemos que también cuidar el cuerpo, porque fisiológicamente es así. Entonces no podemos decir una cosa y entonces hablamos la otra, hacemos lo opuesto. Entonces el cerebro así como que, pero ¿qué hago yo con esta hermana? O sea, ¿qué hago yo con ella? O sea, ¿para dónde la llevo? ¿Qué hago? Porque, o sea, no coordino. O sea, dices con la boca, pero con tus acciones haces otra cosa. Pero entonces te veo nerviosa. Pero entonces tú crees, pero no crees. ¿Pero crees o no?
O sea, ¿qué cosa es esta? La misma fisiología humana no entiende y entonces el cerebro empieza a tener un cortocircuito porque entonces dice, no creo, no entiendo, no sé qué es lo que pasa. Si decimos que creemos, vamos a vivir creyendo. Vamos a actuar como que de verdad creemos. Vamos a hacer lo que el Señor dice. Porque no podemos darle para atrás y para adelante, para atrás y para adelante y el cerebro, ajá, y entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es lo que hago? Creo, digo que sí, o sea, no, vamos a hacer las cosas que sean armoniosamente conforme a lo que dice la palabra. Lo digo, lo establezco, lo creo, que se me mueva el piso, yo lo sé que se va a mover, pero yo sigo creyendo, porque dice la palabra que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No lo estoy viendo, pero yo me paro firme, porque eso es un papel que va a bajar que dice certeza. Usted se para allí debajo, porque literalmente es así. La certeza es como un documento. Yo doy la certeza de que esto y esto va a ocurrir. Y es pues la fe, la certeza. Si Dios lo dice, eso es. Yo voy a hacer todo lo que Dios dice porque dice que esa es la fe, que es la certeza de lo que yo estoy esperando. Yo estoy esperando ese de repente del Señor. Y ese de repente del Señor va a llegar. ¿Cómo lo va a hacer? Yo no sé, pero Dios es maravilloso. Y se luce de una manera tal que yo les quiero contar. Que cuando uno menos piensa, uno dice, wow, Señor, de verdad que no hay palabras, porque es que nuestra boca se queda pequeña para lo que nosotros pudiéramos hablar y decir de lo que hace Dios. Que no, Él nos da mucho más abundantemente de lo que podamos pensar o imaginar. O sea, que con Él uno se queda literalmente sin palabras, porque las cosas que Dios hace, que nosotros lo atraemos hacia a nosotros por la fe, va a hacer que todo el mundo diga, hay Dios en la casa de cada uno de nosotros. Es que Dios está con fulana, Dios está con fulano, porque es que yo lo puedo ver. Yo no sé cómo lo hizo, pero lo hizo. Y ahí es cuando nosotros vamos a decir, es mi Dios y yo te lo quiero presentar. Y yo quiero que tú lo conozcas, porque ese es mi Dios. El que me ha sanado, me ha restaurado, me ha levantado, me ha provisto, o sea, me ha dado identidad de hija cuando no me creía nadie. Él me amó, porque amo, porque Él me amó primero. Porque cuando yo estaba perdida en todas mis cosas, Él se fijó en mí. Cuando nadie daba un centavo por mí, Él se fijó en mí. Cuando mucha gente lo señala a uno por tu pasado, tu pecado, lo que fuera, Él dice, yo no veo eso. Yo veo una hija amada limpia, con propósito y destino. Yo veo una hija que va a hacer y va a cumplir conforme lo que yo tengo para ella. Porque yo veo una hija que a pesar de sus errores y sus fallas, me ha puesto a mí por su habitación. Y por eso la voy a llevar, porque dice la palabra que de lo vil del mundo el Señor ha sacado para avergonzar a los sabios. ¿Mm? Eso es tremendo, de verdad que sí. La palabra hebrea para temor es yirá, con Y, y termina con A, acento en la yirá. Esta palabra puede ser un temor reverente, ¿verdad? Ese temor de reverencia hacia Dios, pero también puede ser ese temor ansioso y paralizante. Ese temor que obviamente no viene de parte de Dios. Entonces hay que tener cuidado porque si perdemos la confianza en Dios, ya dejamos de ver ese temor como reverente y puede venir entonces el diablo, ¿verdad? Como tal, a tratar de hacer lo que sabemos que va a venir a tratar de hacer y a meternos cosas y a distorsionar en nuestra mente y a hacer todo lo que sabemos que él puede tratar de hacer. Cosas que pueden pasar o podemos nosotros quizás, por ejemplo, le pongo el caso de cosas que pueden abrir puerta hacia el temor. La desobediencia es una de ellas. ¿Qué pasó en Génesis 3:10? Cuando, obviamente, ¿verdad? Adán cayó en la tentación, producto de que su esposa, una influencer que no estaba muy alineada en ese momento, se dejó llevar por otro y entonces ella le dio a su marido de lo que obviamente no tenía que hacer. Ahí cuando el Señor empieza a caminar y empieza a llamarlo, ellos estaban escondidos.
Se escondieron. Porque cuando todos fallamos, cuando todos, viste como los niños, cuando tú le dices, ¿quién hizo esto? Hasta los perros, que tú regañas al perro que se le esconde la cola, escondido, así literalmente. Es temor, es miedo. La desobediencia trae eso. Adán lo experimentó por primera vez después del pecado. Antes no, porque él estaba caminando con el Señor haciendo todas las cosas como debía. Pero como él ahí actuó en desobediencia, entonces ahí el temor nació, rompiendo la comunión con Dios. Ahí entró el temor, ahí entró la muerte. Eso no estaba llamado a vivir, nosotros estábamos llamados a vivir en muerte, pero la muerte no estaba por todo eso, hasta que le dieron la autoridad para que entrara. Entonces, tenemos que tener cuidado con la desobediencia. Vamos a caminar en la obediencia. La falta de fe. La falta de fe abre puerta al temor. Mateo 14:30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzaron a hundirse. Y dio voces diciendo, Señor, sálvame. De lo que hemos hablado. Él caminó, Pedro, sobre las aguas, pero quitó los ojos del Señor. La falta de fe. Estar mirando la circunstancia, estás mirando el problema, en vez de mirar la solución, estás mirando todo el problema y ahí viene la falta de fe. Y ahí se hundió. Traumas del pasado. Los traumas del pasado. Éxodo 14:10-12. Los israelitas vieron al faraón acercarse y tuvieron miedo. Porque obviamente ellos dijeron, no, mira, allá viene el faraón. Ahí les atacó su terror, ¿verdad? Y ellos se querían devolver otra vez para Egipto. No, 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 mejor nos devolvemos, porque ellos siempre tenían una opción, volvernos a Egipto, ¿ah? Aunque ya Dios los había liberado, qué tremendo es que el recuerdo de la esclavitud los paralizó. Ay, no, vámonos, yo quiero volver a Egipto. Ay, cuando estábamos en Egipto. Ay, ¿sabes qué? No, no. O sea, el Señor te sacó con mano fuerte, con brazo extendido de Egipto. ¿Qué vas a hacer en Egipto otra vez? ¿Por qué vamos a coquetear con Egipto? ¿Acaso que no le costó al Señor su vida en la cruz para lavarnos, para limpiarnos, para santificarnos, para redimirnos, para ungirnos? Y ahora resulta que yo quiero volver a Egipto, como que ¿por qué o qué? Un Señor. Entonces, esos traumas del pasado hacen que obviamente la gente, pues, pierda allí y entre en temor. La autoimagen distorsionada. La autoimagen distorsionada. Números 13:33. Dice allí en Números 13:33, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Dios permitió que unos exploradores fueran a la tierra prometida para ver la tierra, no porque Dios los mandó. Usted puede leer, lo dice en Números y luego lo dice en Deuteronomio. Todo el mundo, yo lo escucho las prédicas, yo digo, ¿es en serio? ¿De verdad? No, Dios mandó a Moisés para que los exploradores fueran a ver la tierra prometida. No, 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 no. Vamos a leer bien la palabra. Hay dos versos diferentes. Y ahí Dios dice, yo te permití que ellos fueran, pero Dios no mandó a los exploradores a la tierra prometida. ¿Para qué? ¿Acaso que Dios no sabía lo que le estaba diciendo? Esa es la tierra que fluye la leche y la miel. Vas a llegar allá, las casas están creadas, el suelo está sembrado, todo está hecho. Vayan, entren y tómenla. Él no dijo, vayan y vean a ver si les gusta. La tierra esa que fluye leche y miel. Vayan y exploran a ver si está buena. A ver si crean lo que yo digo o no, bajo ningún concepto. Pero bueno, vamos a decir que Dios dijo, bueno, Moisés, ya que tú insistes, eso depende de ti, no de mí. Y entonces Moisés mandó a los exploradores. ¿Mm? Y cuando llegaron los exploradores, porque en muchas traducciones dice los espías, pero en realidad la palabra es explorador, llegaron y 10 de ellos dijeron, no, 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 no. Esa gente nos veía como langosta. O sea, la langosta no es la langosta de mar, ¿sí? La langosta es como el saltamonte. En algunos países de Centroamérica le dicen esperancita, así, verdecita ahí con las paticas hacia atrás así. Ahí. Eso, decían ellos, es que ellos nos están mirando de esa forma. No, no, esa era su percepción, no lo que Dios estaba diciendo.
Probablemente ni siquiera lo que la gente de Canaán estaba viendo. Pero como ellos así se miraban, entonces ellos creían y entonces ellos dijeron, así parecíamos a ellos. ¿Y acaso ellos le preguntaron a los gigantes o lo que fuera, cómo nos ven? No. Pero como tienen una imagen distorsionada de ellos mismos, entonces está haciendo ver como que esos espías estaban viendo que esos gigantes, ¿verdad? Supuestamente los veían a ellos así, pero no. El miedo venía de cómo ellos se veían ellos mismos al lado de aquel gigante, que no fue el miedo bajo ningún concepto, porque nunca hubo miedo, que tuvo David, que además la Biblia dice que él era chiquito, bajito. ¿Mm? No era como Saúl ni siquiera. Pero resulta que aquí esta gente se veía así porque no sabían quiénes eran ellos, porque no reconocían a Dios en ellos, porque no sabían quién era el Dios que los había mandado o que permitió que esta gente fuera a verlos. Ellos se miraron así, pero fue el miedo que los hacía ver minimizados, como muchas veces algunos de nosotros aquí podemos vernos minimizados. No, pero es que, profe, tú no sabes, es que aquella persona tiene mucho conocimiento. Y eso está bien, pero ¿y el tuyo? ¿Y qué pasa con tu conocimiento? Es que todo lo que tú has estudiado no ha servido para nada. No, es que aquella persona canta muy bien. Ok, esa persona no nunca nació cantando y fue perfecta cantando. No, se preparó, su don lo empezó a trabajar, a desarrollar y se volvió una gran cantante. Ah, no, pero es que tú no sabes, aquella es maestra de matemática, química y gloria a Dios. Por favor, apaguen los micrófonos. Entonces, como tal, es como te ve, es como tú te ves, no como te ven los demás. Entonces, de eso se trata. ¿Mm? La falta de intimidad con Dios, obviamente, cuando no hay un caminar con el Señor, cuando no pasamos tiempo con Dios, cuando no leemos la palabra, cuando no conocemos lo que Dios dice, entonces obviamente pasa esto. Job 3:25, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Esa es la frase de Job. Él temió y lo que le temió, como lo dice la palabra, el temor que me espantaba. Él estaba asustado porque él pensaba que, ¿y si mis hijos se mueren? ¿Y si mis hijos esto? ¿Y si mis hijos lo otro? Y sus hijos se murieron. Lo que temí me aconteció. Y sí, porque es que ese y sí, que no es lo que Dios dice. Dios dice, si yo lo digo, así es. No, y sí, porque nosotros somos expertos en, y si tal cosa, y si pasa, y si no, porque siempre pensamos, y si viene Ice y me agarra, y si viene entonces el otro y me saca, y si viene, y si me pasa, y si, pero ¿por qué pensamos de esa manera? Sí, vamos a pensar, y si Dios es tan grande que está conmigo y puede más que todos ellos, y si Dios dice que yo lo puedo, yo lo voy a poder, y si Dios dijo que yo voy a pasar el mar rojo, lo voy a pasar, eso es lo que debemos decir. No es que, y si me pasa que, y si viene el otro, y si me pasa, no, pero ¿y si no? O sea, pero le damos una oportunidad al diablo de engrandecerlo. Y el tipo no ha hecho nada, solamente él no ruge, porque dice que como león rugiente, porque es que hasta fake es el tipo, porque dice que como león, no es un león, es fake, pero él va a rugir como un león, para que uno diga, ¡oh, el león! Y resulta que no hay tal león, porque como un león, pero no es un león. Pero le damos la oportunidad de que cuando él ruja, oh my God, salga corriendo todo el mundo. Le estamos dando mucho valor y mucha importancia al diablo. Somos nosotros los que le damos el valor al diablo. Es así. Él imita todo lo de Dios. Job se revela porque ahí podemos ver que él vivía con un miedo en su corazón. Aunque él era un hombre justo, porque lo dice la Biblia. Era un hombre justo, pero no había plena seguridad en su relación con Dios. Habían dudas. ¿Y sí? ¿Y sí? Ajá. ¿Y si no? Esa es la pregunta, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos vencer el temor? Bueno, por supuesto que yo les doy aquí ciertos puntos, pero nos toca meternos con la palabra, con el Señor, y para que nosotros podamos decir, wow, ¿cuántas cosas más tengo que saber? Conociendo y confiando en el amor de Dios. Conociendo y confiando en el amor de Dios. ¿Por qué?
Porque en el amor, dice la palabra en Primera de Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa afuera todo temor. Entonces tenemos que nosotros caminar de esa manera, entendiendo que cuando creemos profundamente que somos amados por ese Dios maravilloso que entregó a su Hijo en la cruz, no hay lugar ni cabida para el miedo. El amor de Dios nos protege, porque Él dice que el ángel del Señor, y el ángel del Señor, cuando lo dice la Biblia, es el ángel de Yahweh, o sea, Cristo, el Mesías. El ángel del Señor acampa alrededor de aquellos que le temen y los defiende. Así que si usted está con Cristo y Cristo está con usted, Él nos va a defender, Él nos va a proteger, porque en el amor que Él tiene para con nosotros, nos protege y enviará a sus ángeles y nos hará vallado de protección a nosotros y a los nuestros. Recordando también sus promesas, recordando todas sus promesas. El verso más, a mí, uno de mis versos favoritos, bueno, mi hija diría, mi mamá tiene muchos versos favoritos. Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerza. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios promete estar con nosotros en todo momento. Su presencia es nuestra seguridad. Su presencia en nosotros, su presencia en nuestro hogar, su presencia viva en cada uno de nosotros, porque Él vive en nosotros. Nos da la seguridad de que Él no nos va a dejar ni nos va a abandonar. También adorarlo y tener la reverencia correcta a nuestro Dios. Proverbios 14:26. Proverbios 14:26 nos dice, el temor de Yahweh es fuerte confianza. El temor de Yahweh es fuerte confianza, que servirá de refugio a sus hijos. El temor de Yahweh es fuerte en confianza y servirá como refugio a sus hijos. Búsquelo en sus versiones bíblicas. El temor de Yahweh es confianza. También creo que más abajo dice, el temor de Yahweh, es el 27, es manantial de vida, que aparta de los lazos de la muerte. Mira, no lo puse allí, pero el 27 dice, el temor de Yahweh es manantial de vida. Proverbios 14:26 y 27. El temor de Yahweh es manantial de vida que aparta de los lazos de la muerte. O sea, que alguien se pueda sentir atemorizado por la muerte. Primeramente, eso está cancelado en el nombre de Jesús. Y segundo, dice que el temor es manantial de vida, el temor al Señor, y que aparta de los lazos de la muerte. O sea, qué hermoso. Exacto. O sea, es que cuando él dice el temor de Yahweh, tener el temor a él, temor reverente, caminar con él reverentemente, no con miedo de que Dios nos va, porque viste que cuando uno no conoce al Señor, em, es como que te enseñan a un Dios que castiga, un Dios que si haces algo mal es como que viene un látigo sobre tu vida. Ese no es el Dios de nosotros. Él es un Dios, sí, Él es fuego consumidor. Él es un Dios que disciplina porque ama. Porque el buen padre, a su hijo, disciplina. Pero tener temor al Señor es caminar en la obediencia, es caminar en amor, es caminar en justicia, es caminar como Cristo caminó, es no tomar venganza, porque dice que la venganza es del Señor. O sea, caminar con ese temor reverente a Dios. Oye, yo no le voy a hacer daño a mi prójimo, porque la palabra dice que yo no debo hacerlo, que la venganza es de Él. Yo voy a orar al Señor y aunque el prójimo yo sé que a veces se comporta, ajá, que no ayuda, yo lo sé, pero no podemos caminar de esa manera. Entonces, obviamente, tenemos que caminar, como decía el otro día en otro grupo, que me decía, eh, podemos orar por los que nos maldicen, sí, orar por los que nos maldicen y bendecir a aquellos que hacen el mal hacia ti. Es que es otro nivel de fe, es otro nivel de oración, yo lo sé, no es fácil, pero si Dios así lo dice, esa es la manera que tenemos que hacer. Y eso es tener temor a Dios. Entonces, temor a Dios es, sí, exactamente, no colabora. Esa es la verdad. Renovando la mente con la palabra. Segunda de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía,
sino de poder, de amor y de dominio propio. Renovando nuestra mente, renovando nuestra mente. El miedo no proviene de Dios. Podemos entrenar nuestra mente para rechazarlo con toda autoridad. Cada vez que el diablo trate de meter el temor y el miedo, lo atamos en el nombre de Jesús, lo atamos, lo llevamos cautivo a los pies de Cristo en el nombre de Jesús. Y entonces ahí vamos a empezar a ver que Él se está alejando, porque así es. Viviendo en comunión con el Espíritu de Dios. Tenemos que vivir en comunión con el Espíritu de Dios, porque caminar en comunión con el Espíritu de Dios va a evitar que caminemos en temor. Romanos 8:15, pues no habéis recibido espíritu de esclavitud, no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. No, Señor, no somos esclavos, somos hijos. Amén. El Espíritu nos da certeza que somos hijos y como hijos, herederos. Y como herederos, no temeremos, no caminamos en temor. Amén. Porque el perfecto amor echa fuera todo temor. Porque donde hay temor no puede habitar la plenitud del amor de Dios. Y donde habita la plenitud del amor de Dios, echa fuera todo temor. El miedo entra donde entra la duda. El miedo entra allí, pero el que está en Cristo vive en la seguridad de su amor eterno, de su poder y de su fidelidad, porque Dios es fiel. Dios es fiel. Dice Salmo 27:1, Yahweh es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Yahweh es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Si el Señor es tu luz y es tu salvación, ¿de quién te vas a atemorizar? Para nada, bajo ningún concepto podemos permitirle al temor que esté con nosotros. El temor es una sombra que disipa la presencia del Espíritu Santo. No podemos permitir que Él se enseñoree en nuestra vida. El miedo quiere encarcelar nuestra alma, nuestras emociones, nuestro intelecto, nuestra voluntad. No podemos permitírselo al enemigo, porque para eso vino el Hijo de Dios, a destruir toda obra del diablo. Hay que caminar en la certeza de que tu vida y mi vida, dice la Biblia, está escondida con Cristo en Dios. Entonces, si está escondida con Cristo en Dios, el enemigo no tiene poder para acercarse a nosotros. Si ahí está escondida nuestra vida, ¿sí? Entonces, Primera de Juan 4:18 nos dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. No, pues mire, grábeselo, grábeselo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. O sea que estamos siendo perfeccionados, porque si hay temor es porque todavía no hemos sido perfeccionados en el amor. Hoy usted le dice al miedo, yo no te pertenezco, pertenezco a Cristo, en Él yo soy libre y no acepto ningún espíritu de temor, ni de cobardía, ni de nada, ni de miedo que pueda tratar de venir a mi vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios.